Vamos a empezar revisando lo que hicimos en el programa de ayer. Fue muy interesante porque concluyeron que en 1 metro cúbico de aire se encuentra 0,0000233 gramos de material particulado, compuestos por óxido de azufre, de nitrógeno, de carbono, entre otros. Estas partículas, que son contaminantes del aire y son muy pequeñas, suponen un mayor riesgo para la salud, porque dañan el sistema respiratorio. Chicas y chicos del 3º y 4º grado de secundaria, no se olviden que este y los demás programas están orientados a desarrollar ese gran reto de la experiencia de aprendizaje y contribuir a elaborar las propuestas de acciones sustentadas en prácticas efectivas que favorezcan el cuidado y prevención de la salud respiratoria de las familias y la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire, a través de una carta a las autoridades que contribuyan a la toma de decisiones. Sí, y nuestras propuestas serán una oportunidad de contribuir con mantener la buena salud de las familias, de la comunidad y de mantener la calidad del aire. ¡Qué grandioso! El día de hoy vamos a continuar con el programa número 5, denominado Fundamentamos cómo nuestras prácticas cotidianas impactan en la salud de las personas. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el propósito, Lucía? El propósito de esta actividad es argumentar los perjuicios en la salud respiratoria de las familias, que representan la práctica de actividades cotidianas como el uso de las cocinas de leña, de bosta y de taquia dentro de las viviendas. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, Miguel? Lo sabremos cuando hayamos elaborado un argumento sobre los perjuicios en la salud respiratoria de las personas, que representa la práctica de actividades cotidianas como el uso de las cocinas de leña, de bosta y de taquia dentro de las viviendas. Anota en tu cuaderno el propósito y producto que vas a realizar. Ahora te describiremos las actividades que desarrollarás en este 5º programa. En primer lugar, analizarás una situación problemática sobre la contaminación del aire que se da en las viviendas que cocinan con leña. Responderás y formularás preguntas acerca de esta situación. Luego, te comentaremos sobre la pregunta de indagación que guiará este programa y la analizarás para plantear posibles respuestas. En segundo lugar, vas a formular un plan de acción para validar tus respuestas a la pregunta de indagación. ¡Qué genial, profesora Carmen! Formular posibles respuestas es parte de la indagación. Así es, Miguel. En tercer lugar, recogerás y seleccionarás información científica sobre la contaminación del aire en las viviendas por el uso de las cocinas de leña, el uso de la bosta y la taquia dentro de las viviendas y cómo esto repercute en la salud de las familias. Luego, relacionarás, organizarás y analizarás la información que te ayude a responder la pregunta de indagación. Esto quiere decir, amigas y amigos, que debemos estar muy atentos al programa. Finalmente, con la información seleccionada y analizada, vas a responder la pregunta de indagación de manera sustentada y construir fundamentos sobre los perjuicios que representa para la salud el uso de las cocinas de leña, el uso de la bosta y taquia dentro de las viviendas. ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Ahora, piensa por un momento y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué fuentes de energía utilizan las familias de tu comunidad para cocinar? ¿Dónde están ubicadas las cocinas que utilizan a diario? ¿Cómo son los gases que se desprenden de las cocinas de leña? ¿Solo la leña es utilizada como combustible en las cocinas? ¿Qué otras se suelen utilizar? ¿Qué
¿Qué otras preguntas puedes formular sobre el uso de la leña o de otras sustancias que utilizan las familias para cocinar? ¿O qué otras actividades que realizan en las comunidades crees que perjudican la salud y el ambiente? Puedes dialogar con algún familiar que se encuentre cerca sobre estas preguntas. Ahora vamos a escuchar un caso ocurrido en la familia Zulca, que vive en el anexo de San Miguel de Quiñiri, en el distrito de Moya, en la provincia y región de Huancavelica. Escucha con atención. La familia Zulca está conformada por 5 integrantes, la señora y el señor Zulca, 2 hijos de 11 y 15 años y la abuela materna. La señora Zulca ha notado que la familia últimamente tiene tos seca. Además, la mamá de ella presenta dificultad para respirar y fatiga. La señora, muy preocupada, la llevó al centro de salud, donde la revisa un neumólogo, que le informa que la abuela presenta bronquitis pulmonar en un nivel inicial. El doctor le pregunta dónde cocina los alimentos. Le responden que en su cocina de leña, que se encuentra en el interior de su casa. El doctor le dice que esa actividad que realizan es la causa probable de la aparición de la enfermedad de la abuela. ¡Oh! Está enferma la abuela. ¿Qué tiene que ver que cocinen leña dentro de su casa? Profesora Carmen, ¿por qué el cocinar con leña adentro de la casa está afectando la salud de la abuela de la familia Zulca? Estudiantes ahí en casa, ¿sus familiares alguna vez han conversado si es bueno para la salud cocinar con leña dentro de la casa? ¿Qué piensan ustedes? Dialoga con tu familiar que te acompaña sobre esta situación. Amigas y amigos de todas las regiones de nuestro Perú, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. En el lugar donde viven, ¿cocinan con leña o qué otro combustible utilizan? ¿Dónde se ubican por lo general sus cocinas? ¿Cómo la actividad de cocinar con leña dentro de las casas afecta la salud de las personas? ¿El cocinar con bosta o taquia afecta también a la salud? ¿Qué otras preguntas puedes formular después de escuchar este problema? Anota estas preguntas y las que te formules en tu cuaderno u hojas recicladas. Dialoga con tu familiar sobre las respuestas. Como todos nuestros programas de ciencia, profesora Carmen, ¿cuál será el día de hoy la pregunta de indagación que resolveremos? Muy buena pregunta, Miguel. La pregunta que van a fundamentar con información científica es: ¿cuáles son los perjuicios en la salud respiratoria de las familias que trae la práctica de actividades cotidianas como el uso de las cocinas de leña, el uso de la bosta y taquia dentro de las viviendas? Ahora, responde la pregunta con los conocimientos que tengas hasta el momento. No te preocupes si tu respuesta es breve. Al final del programa, la responderás con mayor sustento. Muy bien. Vamos a escuchar atentos la información científica que nos proporciona la siguiente fuente de información sobre este tema, y es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Lucía, por favor, comparte la lectura con todos nosotros. Escuchemos atentos y tomemos nota de las ideas clave que nos ayudarán a responder nuestra pregunta de indagación. Se forma humo cuando se quema leña y otra materia orgánica. El humo que proviene de la quema de leña está hecho de una mezcla compleja de gases y partículas finas, también llamada contaminación por partículas, material particulado o PM. Además de la contaminación por partículas, el humo de leña contiene muchos contaminantes tóxicos del aire, que incluye estos compuestos cuyos nombres son nuevos y debes familiarizarte con sus nombres: benceno, formaldehído, acroleína e hidrocarburos aromáticos policlínicos, PAH por sus siglas en inglés. Profesora Carmen, ¿esas partículas finas que mencionan son las que vimos en el programa anterior? Así es, Miguel. Son las PM10 y las PM2,5.
2,5, las cuales son muy pero muy pequeñitas y se miden en microgramos, y que lo hemos visto en los programas anteriores. Sí, profesora, son pequeñísimas y se encuentran flotando en el aire. Además, este organismo nos dice que puede ser que el humo huela bien, pero no es bueno para la salud. La mayor amenaza del humo proviene de las partículas finas, que son las PM2,5. Estas partículas pueden entrar en los ojos o sistema respiratorio y provocar ardor en los ojos, goteo nasal y enfermedades como bronquitis, entre otras enfermedades más graves. Pueden empeorar los síntomas del asma si las personas ya sufren de ello. Además, también pueden desencadenar problemas en el corazón. Profesora Carmen, pero ¿quiénes están en mayor riesgo? Buena pregunta, Miguel. En realidad, toda una familia que se expone a los gases de la quema de leña, bosta u otro material que proviene de excrementos de animales están en riesgo, Lucía. ¿Qué más nos dice esta información de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos? Nos dice que los más vulnerables son los niños, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con enfermedades pulmonares, que incluye el asma, las personas con enfermedades cardíacas, las personas que sufren obesidad, diabetes, las madres primerizas o embarazadas, también porque ponen en riesgo la salud de sus bebés. Profesora Carmen, tengo un familiar que vive en Huancayo, que utiliza su cocina de leña dentro de su vivienda y no pasa nada. Ellos están bien. Pero acabamos de ver que la quema de leña desprende gases contaminantes. Así es, estudiantes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Cómo la superan? Vamos a continuar. Seleccionen ideas que apoyen su opinión para que construyan sus argumentos y vayan organizándolas en un esquema. Yo estoy organizándolas en una tabla de doble entrada, donde coloco por un lado las partículas contaminantes y por el otro los perjuicios que ocasionan. De esta manera podré leer y analizar mejor la información científica que nos están proporcionando. ¡Excelente, Miguel! Profesora Carmen, tengo algunas dudas. ¿Cómo es que este humo de la leña u otros combustibles que se utilizan en las cocinas y dentro del hogar afecta la salud de las familias? Chicas y chicos, allá en casa, respondan esta pregunta en su cuaderno u hojas. Dialoga con tu familiar para responderla. Es muy importante conocer esta información y para ello, en esta oportunidad, hemos invitado al doctor especialista en neumología, Alfonso Uribe. Buenas tardes, doctor Uribe. Buenas tardes, profesora Carmen, Lucía, Miguel y todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo de todo el Perú. Gracias por la invitación y por poder compartir esta tarde información importante sobre este tema. Gracias, doctor Uribe. Esta tarde le pedimos que pueda compartir con nosotros información sobre cómo afecta a la salud el utilizar cocinas de leña u otro material combustible dentro de las casas. Bueno, les comentaré sobre un artículo que nos brinda el Ministerio de Salud del Perú acerca de este tema y nos dice que las personas que cocinan con leña en ambientes cerrados están más expuestas a desarrollar fibrosis pulmonar. Cocinar con leña o bosta, que es el excremento de la vaca, dentro de los domicilios o en lugares donde no hay circulación de aire o ventilación, va a provocar una alta concentración de humo tóxico que las personas van a inhalar constantemente, perjudicando progresivamente sus pulmones y por lo tanto su salud. Doctor Uribe, seguro que todos en casa nos estamos preguntando, ¿qué es lo que ocurre en nuestra salud con estos humos que se desprenden de la quema de la leña o bosta? Buena pregunta, Lucía. Las partículas que se desprenden del humo se pueden alojar y acumular en nuestros pulmones
impidiendo el normal funcionamiento de este principal órgano del ser humano, pudiéndose desencadenar diversas enfermedades respiratorias, como bronquitis crónica obstructiva. Es decir, que los tejidos de los pulmones se van llenando y atorando, lo cual hace que se vaya perdiendo la capacidad respiratoria. Por otro lado, cuando nos exponemos por tiempos prolongados, puede desencadenar una fibrosis pulmonar, hasta terminar en un cáncer de pulmón. ¿Y qué es la capacidad respiratoria, doctor Uribe? La capacidad respiratoria se encuentra asociada a distintos volúmenes de aire característicos de la respiración, es decir, el aire que se encuentra en los pulmones y que estos pueden albergar cuando respiramos. Es decir, que cuando se menciona que los tejidos de los pulmones se van atorando y así pierden la capacidad respiratoria, se refiere a que se pierde el espacio donde debe ingresar el aire en la respiración. Así es, Lucía. ¿Y qué se puede hacer ante este problema, doctor Uribe? En estos casos se recomienda que si se cocina con leña o bosta, esta actividad se efectúe en un cuarto amplio que tenga la debida ventilación o chimenea, y sobre todo alejado de las habitaciones. Mucho mejor si la cocina se encuentra en un ambiente separado de la casa o se cocine al aire libre. Además, es mejor evitar exponerse a estos humos tóxicos, incluso protegerse de respirar aire contaminado por polvo y gases. ¿Han escuchado, amigas y amigos que se encuentran en casa? Anoten toda esta información tan importante que el doctor Uribe está compartiendo con nosotros. Doctor Uribe, para terminar esta intervención, ¿qué otras recomendaciones nos podría dar acerca del cuidado de la salud en este tema? Bueno, finalmente decirles que es importante que las personas que viven cerca de fábricas o lugares donde hay mucho polvo o tierra muerta, en lo posible usen mascarillas cuando el aire esté muy contaminado para reducir riesgos, así como aquellos que trabajan en la construcción de viviendas o edificios, o ladrilleras, cementeras, carboneras, canteras y en fábricas en donde se emana humo y elementos tóxicos como el polvillo de los ladrillos y otros materiales. Muchas gracias, doctor Uribe, por su participación en este Aprendo en Casa y desde la Ciencia y Tecnología. Gracias a ustedes, y ya saben, estimados estudiantes, a cuidar nuestro sistema respiratorio del humo proveniente de la quema de materiales. Además, es importante conocer que, según estudios del Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, las personas expuestas a biomasa o materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de animales que son convertidos en energía, presentan inflamación crónica en todo su organismo y no solo en los pulmones. Además, según el Ministerio de Salud del Perú, señaló que una de las consecuencias de esa exposición crónica es la disminución de la capacidad de defensa de los pulmones, lo que hace que esas personas presenten más neumonías, bronquitis, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis, cáncer al pulmón y problemas cardiovasculares. Chicas y chicos, qué útil toda esta información del doctor Uribe. ¿En su casa realizan actividades que pongan en riesgo su salud respiratoria? ¿Cuáles son? ¿Dónde se ubican sus cocinas? ¿Y qué materiales utilizan como combustibles? Conversa con tu familiar sobre estas prácticas y anota en tu cuaderno relacionándolo con la información que has escuchado del doctor Uribe y con lo que vienes anotando a lo largo del programa. Ahora, contesten las preguntas que se te plantearon al inicio. ¿Qué fuente de energía utilizan las familias de tu comunidad para cocinar? ¿Dónde están ubicadas las cocinas que utilizan a diario? ¿Cómo son los gases que se desprenden de las cocinas de leña? ¿Solo la leña es utilizada como combustible en las cocinas?
¿Qué otras se suelen utilizar? Ahora, con toda esta información anotada con las referencias bibliográficas y comprendida, responde en tu cuaderno u hoja de papel la pregunta que guía esta indagación el programa de hoy. ¿Cuáles son los perjuicios en la salud respiratoria de las familias que trae la práctica de actividades cotidianas como el uso de las cocinas de leña, el uso de la bosta y taquia dentro de las viviendas? ¡Muy bien! ¡Lo has hecho genial! No te olvides que en tu argumento debes anotar las referencias bibliográficas. El día de hoy nos hemos basado en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y en la información del Ministerio de Salud que nos compartió el Dr. Uribe, neumólogo. Ahora, compara las respuestas de la pregunta de indagación, la que escribiste en un inicio, la que ahora has construido con la información científica que has escuchado, seleccionado, relacionado y analizado. ¿Cuál es la diferencia entre las respuestas? ¿Por qué es importante recurrir a fuentes de información confiables? Recordemos el propósito que es. Argumenta con información científica los perjuicios que representa la práctica de actividades cotidianas como el uso de las cocinas de leña, la bosta y la taquia dentro de las viviendas en la salud de las familias. ¿Cómo has logrado cumplir el propósito? ¿Qué estrategias has utilizado? ¡Qué bien has trabajado hoy en todo el programa! Te felicitamos por ese esfuerzo y dedicación que pones en cada uno de los programas y cómo te esfuerzas en cumplir tus metas. Guarda estas evidencias en el portafolio porque te servirán para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje 3, que es elaborar una propuesta de acciones sustentadas en prácticas efectivas que favorezcan el cuidado y prevención de la salud de las familias y la comunidad desde la conservación de la calidad del aire, a través de una carta a las autoridades que contribuya a la toma de decisiones.